Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos nuevamente a esta sección denominada Juristas Mexicanos. Como siempre, su amigo y servidor Ramsés Sevilla los saluda. Y como ya vieron en el título del día de hoy, vamos a hablar acerca de lo que es la patria potestad, lo que es guarda y custodia. Futuramente hablaremos acerca de lo que es la tutela, la curatela, pero ahorita nos vamos a centrar en este tema que estoy seguro que les va a interesar, les va a llamar mucho la atención y espero que a través de esta explicación podamos disolver ciertas dudas que se tienen al respecto. Bueno, sin más preámbulo, comencemos. ¿Qué es patria potestad? Empecemos con la definición. Bueno, la patria potestad es el conjunto de derechos y obligaciones que van a regular la relación entre los padres con los hijos que no se encuentran emancipados, es decir, aquellos que sean menores de edad o que aún dependan de estos. La patria potestad es adquirida desde el momento en el que nacen los hijos y termina hasta el momento de la emancipación de estos o bajo alguna de las causas que señala el Código Civil. Ahora, ¿qué comprende lo que es la patria potestad? Bueno, de acuerdo con el artículo 4.203 del Código Civil del Estado de México, señala que la patria potestad comprende la representación legal, la protección integral del menor en su aspecto físico, psicológico, moral, social, la guardia y custodia, la administración de los bienes y el derecho de corrección. Es decir, muchas veces un hijo llega a tener alguna beca o tienen algún beneficio por parte de la institución, pero ellos no pueden firmar contratos. Entonces, ¿quiénes son los que van a firmar dicho contrato? Son los padres. Esa es la representación legal. En cuanto a la protección del aspecto físico, psicológico, moral y social, es a través de la educación o a través de aquellos ámbitos en donde van a estar señalado su entorno, la familia, todos los principios, valores sobre los cuales se van a fortalecer en el ámbito nuclear y que van a ayudar a que el niño desarrolle y crezca como una persona de bien, o por el contrario, se induzca a malos hábitos, a atentados contra la moral, entre otras cuestiones que ya muy seguramente conocen o han visto en la sociedad en la que nos desarrollamos actualmente. La guardia y custodia, que más adelante les explicaré, lo que es la administración de los bienes. Muchas veces los hijos obtienen una beca y les dan una laptop, les dan cosas, entonces los papás son los que cuidan o deberían de cuidar dichos bienes. Y el derecho de corrección, es decir, si un hijo se porta mal, si es grosero, bueno, también los padres tienen ese derecho de poderlo corregir en cualquiera de las modalidades que conozcan, siempre y cuando no rayen en el abuso o no se excedan en esa corrección. No es lo mismo darle a un niño dos, tres nalgadas que dejarlo en el suelo sangrando. Entonces, a eso es a lo que voy. Tienes derecho de corregir a tus hijos, pero tampoco excederte, porque ya entonces hablaríamos de violencia familiar. Ahora, ¿qué es la guardia y custodia? Bueno, es más que nada todo lo relacionado con la convivencia, con la identificación del menor hacia su núcleo familiar, quiénes son sus padres, quiénes son sus abuelos, quiénes son sus tíos, sus primos, una identificación de quién es, en dónde vive, cómo es su familia, los periodos de convivencia, así como los lazos personales, el contacto directo y regular que debe de tener un menor con su familia o en este caso con sus padres. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre patria potestad y guardia y custodia? Simple. La patria potestad es un conjunto de derechos y obligaciones y la guardia y custodia es parte de esos derechos y de esas obligaciones. Como ya lo mencioné en el concepto, pues abarca aspectos físicos, psicológicos, moral, la guardia y custodia, administración de los bienes y el derecho de corrección. Entonces, es eh, un todo la patria potestad y la guardia y custodia solamente es un ámbito muy pequeño o es un aspecto nada más. Por lo general, la guardia y custodia la maneja aquel papá o aquel familiar que convive más con el menor, ya sea de forma tácita o que lo haya establecido alguna sentencia en el orden civil. ¿Quiénes pueden ejercer la patria potestad?
por cuestión lógica son los padres, papá y mamá. En caso de la ausencia de estos, la ejercen en segundo lugar los abuelos y después aquellos familiares consanguíneos hasta el tercer grado, es decir, los tíos. ¿Qué obligaciones tienen aquellas personas que ejercen la patria potestad o la guardia y custodia? Bueno, entre muchos de las obligaciones que debe tener está garantizar sus derechos alimentarios. Muchas veces pensamos que los alimentos solamente es la comida y la bebida. No. Hablamos de vestido, la ropa, calzado, educación, salud, recreación, es decir, de que el niño pueda salir al parque, que a lo mejor pueda ir a una excursión, que a lo mejor pueda visitar algún lugar. Eso se refiere a la recreación. Hablamos también de alimentos, por supuesto, de comida y bebida. Hablamos de aspectos que le ayuden a favorecer su desarrollo físico, moral, psicológico. O sea, el ir a lo mejor a la iglesia, a lo mejor de que aprenda algunas actividades del hogar, como por ejemplo a sembrar, a cocinar, que aprenda a lo mejor a planchar o a lavar, algo que fortalezca ese lazo del niño con sus padres. Esa es una. Registrarlos ante el oficial de registro civil dentro de los primeros 60 días de vida, es decir, debe de comprender el derecho que tiene el menor a una identidad y a una familia. Asegurar que tenga una educación obligatoria, es decir, aquí en México se establece que es hasta el bachillerato, lo que es la preparatoria. Formar y educar apropiadamente a los niños, niñas y adolescentes. Asegurar un entorno afectivo, comprensivo y sin violencia para un pleno desarrollo de su personalidad. Fomentar en todos los ámbitos una relación entre el niño, su familia y su entorno. Protegerles de toda forma de violencia, maltrato, perjuicio, daño, agresión, abuso, venta, cualquiera de las opciones que puedan darse ahí o de alguno de los errores que se pudieran presentar. Esos son solo algunos. Ahora, ¿cómo se puede terminar la patria potestad? Bueno, la patria potestad se termina por la muerte de quien lo ejerce, es decir, cuando papá o mamá muere o el abuelo muere. También cuando el menor ya es mayor de edad. Ese le ponemos un asterisco porque puede ser mayor de edad, pero sigue dependiendo de los papás. Entonces, ahí ponemos el asterisco de que es mayor de edad, ya se casó, ya formó su propia familia. Entonces, ahí hablamos del término de esa patria potestad. Cuando papá o mamá o los dos entregan voluntariamente al menor ante un centro de asistencia social, es decir, a los orfanatos, al DIF. Eso es otra. Otra forma de la pérdida pues radica en que exista alguna condena, que exista alguna sentencia. Otra de las opciones es cuando los menores se encuentran en un albergue o que hayan sido abandonados por sus familiares sin causa justificada por más de 2 meses en alguna institución pública o privada, o por la exposición que la madre y el padre hiciera de sus hijos, es decir, a veces los llegan a abandonar, los llegan a botar. Desafortunadamente es esa mención. Y esas son las causas por las cuales termina la patria potestad. Ahora, ¿cuándo se suspende la patria potestad? Bueno, esta se suspende cuando el papá, la mamá, el abuelo, los tíos llegan a ser declarados en estado de interdicción, es decir, de que están en coma, que a lo mejor padecen de sus facultades mentales, que a lo mejor tienen una discapacidad física, psicológica que le impide poder ejercer la patria potestad de manera adecuada. La otra es una declaración de ausencia, es decir, nadie lo encuentra, no saben dónde está esa persona, desapareció. Esas son
un procedimiento que quizás podamos tratar en algún futuro si es que les interesa y lo dejan en los comentarios. También está por aquella sentencia condenatoria en la que se le imponga dicha suspensión, es decir, a veces papá o a veces mamá cometieron un delito y pues parte de esa sentencia está el que no pueda ejercer la patria potestad porque justamente se encuentra en prisión. ¿Podrá ser visitado por sus hijos? Sí, eso es correcto, se pueden visitar, pero no podrá ejercer acciones legales, no podrá ejercer el cuidado como debiera, justamente por estar en prisión. O la otra, por la sustracción o retención indebida del menor por quien no tenga la custodia. Es decir, muchas veces llegamos a un juicio de patria potestad, de guarda y custodia, y quien se queda con el cuidado de los menores, pues eh, termina generando cierta fricción. Y entonces el que no la tenga, muchas veces, no te la voy a regresar, o te la voy a regresar cuando yo quiera, o te voy a prestar a mi hijo cuando eso no debería de ser. Muchas veces tenemos el error de que es derecho de los padres darte a tu hijo. No, es derecho de tu hijo, de tu hija, poder convivir con su papá o con su mamá. No es derecho del padre. Ese es uno de los grandes errores que se cometen, o es una de las grandes equivocaciones que tienen los clientes, o es una de las grandes errores que te hace ver el abogado de, es de que es su derecho de usted convivir con el menor. No, es derecho del menor de convivir con el papá o con la mamá. Entonces, ahí el punto. O convivir con su familia. ¿Por qué? Porque se han dado casos de que los menores nada más conviven con la familia de la mamá o con la familia del papá y no se da en contrario. Entonces, ahí genera cierto rechazo, cierto abandono por parte del núcleo familiar del papá o de la mamá, de acuerdo al caso en concreto. Y finalmente hablaremos de cuándo se pierde la patria potestad. Bueno, esta es por condena de un delito doloso, es decir, hubo la intención de cometerlo y que resulte ser un delito grave. El homicidio, la violación, el secuestro, aspectos de ese tipo. La violencia familiar, las costumbres depravadas, los malos tratos, el abandono de alimentos. En este caso solamente se da hasta que el papá o la mamá subsanen dichos alimentos, entonces va a poder continuar con la patria potestad. La inducción a la mendicidad, a los trabajos forzados, a la prostitución u otra forma de explotación. La condena a la pérdida de ese derecho en un juicio, porque normalmente la pérdida de la patria potestad se tiene que realizar a través de un órgano jurisdiccional. Y finalmente por el incumplimiento injustificado de los alimentos. Entonces, se dan cuenta que no es lo mismo la pérdida, la terminación y la suspensión de la patria potestad. Ya vimos que no es lo mismo la patria potestad que la guardia y custodia. Forman parte, sí, se relacionan por supuesto, pero no son lo mismo. Entonces amigos, espero que les haya servido este video. Como siempre, se les invita a que dejen en la caja de comentarios sus opiniones, sugerencias, reclamos, sobre aquellos temas que quisieran compartir. Siempre se les invita a que indaguen más. Por favor, siempre es bueno reconfortar. Esto solamente es una repasada. Podemos tocar este tema a más profundidad, tal vez relacionándolo con el juicio de la pérdida de patria potestad o un juicio de guardia y custodia, con algún ejemplo y que sea fructífero para todos ustedes. Bueno, suscríbanse al canal, denle manito arriba, compártanlo con sus amigos y familiares. Y ya saben que estos videos son para todo mundo. ¿Por qué? Porque una sociedad culta es una sociedad mejor. Una sociedad mejor se integra por ciudadanos que conocen sus derechos y sus obligaciones, que se vuelven críticos, que se vuelven analíticos y no se andan comprando cualquier ideología de personas que les quieren hacer ver la vida mejor, bajarle la luna, el sol y las estrellas sin decirle cómo, cuándo, dónde ni por qué. Bueno, pues sin más que añadir, me despido. Yo soy Ramsés Sevilla
y les deseo un excelente día, tarde o noche, dependiendo de la hora en la que estén viendo este video. Hasta luego, amigos.